Hola, les saluda Iraíz de Diálogos Restaurativos y hoy tengo el gran gusto de estar con Lola Montejo y con Héctor Valle, quienes van a ser docentes en nuestro próximo curso taller Acompañamiento y Desarrollo Comunitario. Vamos a hablar un poquito acerca, pues, de qué es una comunidad y cómo se desarrollan las comunidades y bueno, esto para que ustedes puedan tener al alcance información de qué va este curso. Bueno, pues me gustaría comenzar preguntándoles. ¿Qué entendemos por comunidad, Héctor? ¿Qué entendemos por esta palabra? Que a lo mejor la escuchamos mucho en este ámbito, pero pues para tener como estar en sintonía, ¿qué entendemos por comunidad? Bueno, la comunidad no es un concepto sencillo, es un concepto amplio y un concepto que está en constante transformación. Creo que sería muy simplista decir de repente que la comunidad es un grupo de personas que tienen un objetivo, como que de repente nos metemos como en estos conceptos que no atienden a todos los lugares que puede tocar una comunidad. Entonces, una definición que a mí me gusta un poco es que la comunidad es la forma en que describimos, ¿sí? El sentido de unidad compartida entre personas, ¿sí? O sea, es a eso que cuando vemos un grupo de personas que tienen un sentido de unidad, la forma en que describimos ese fenómeno de un grupo de personas que comparten una unidad y que están pasando, atravesando una experiencia, cual sea esta experiencia, a eso le podemos llamar una comunidad. Por ejemplo, si estamos en un grupo de aprendizaje, puede ser una comunidad, estamos pasando por una experiencia, tenemos un sentido de unidad, un sentido de algo que nos embona, que nos enlaza. Entonces, yo creo que la comunidad tiene que ver con me gusta también entenderlo como la narrativa, ¿sí? Como una narrativa común, como una narrativa, eh, sí, como una narrativa que construye una historia compartida, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante el término porque creo que hay un libro muy bueno que se llama Yo Saturado de Kenneth Kerrigan, que después de varios cientos de hojas termina diciendo que no termina, hace una reflexión inmensa y es un gran libro, pero es uno de los libros que más ha modificado mi forma de entender el mundo. En el Yo Saturado, Kenneth Gergen dice que hay tantas formas de ser, estamos tan basados y tan volteados hacia la individualidad, que hemos encontrado formas de darle forma a la identidad bien específicas. Entonces, esto va construyendo un yo saturado, o sea, nuestra existencia está demasiado saturada de formas de ser. Tenemos demasiadas delimitadas la forma de ser. Sé delgado, sé guapo, sé alto, sé tolerante, sé bueno, sé, que tenemos un yo saturado que le falta creatividad. El individuo como tal está saturado, porque el individuo como tal solo da hasta cierto lugar, que no tenemos esa capacidad de ir más allá en nuestro pensamiento, en nuestro cariño, en nuestra forma de contactar, de conversar, en nuestra forma de plantearnos una realidad frente al mundo. La comunidad creo que tiene que ver con la capacidad de nosotras de salir de nosotras para unirnos, para ser parte de un grupo donde expandimos estas limitaciones de un yo saturado hacia otras convivencias, otros discursos, otras formas de entendimiento, de cariños, de etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Héctor. Lola, para ti, ¿qué es una comunidad? Bien, mira, a mí se me ocurre seguir un poquito lo que trae Héctor y me ha encantado eso del tema de lo de la evolución, ¿no? De ponerlo ahí un poquito eh, si las comunidades van hacia algún lado o no, ¿no? Que yo creo que las comunidades son dinámicas y todo esto que nos hace común también es importante ver, ¿no? Y poder saber y conocer un poco y darnos cuenta de a qué comunidades pertenecemos, ¿no? De qué, em, y cómo están también,
qué nos hace pertenecer o no y qué les pasa a nuestras comunidades, ¿no? Porque, y cómo queremos que sean también, porque se me ocurre que hay veces que hay comunidades que oprimen, ¿no? Y hay comunidades que nos gustaría que fuesen más porosas. Y me parece que eso, que en sí mismo ya lo de comunidad es una construcción, ¿verdad? Que es como para tratar de definirla, pues que está bien que nos podamos preguntar, ¿no? Que, ¿cuáles son las nuestras o cómo las queremos, a cuáles pertenecemos, cuáles, cuáles nos hacen bien y qué narrativas tenemos al respecto de ellas, ¿no? Y cómo cómo nos hacen bien, ¿no? Con respecto a lo que tú dices también de lo del yo satirado, es ¿no? El primer principio de comunidad es la propia familia, ¿no? Digamos que sería la esencia, ¿no? Es la primera que solemos tener. Y a partir de ahí, ¿cuántas hay? Y, y cómo son, ¿no? Y cómo evolucionan y sí, se me ocurre eso. Lo que me viene para complementar a Héctor es eso, el tener en cuenta de que son dinámicas y que todas, algunas muy poderosas y otras no tanto. Algunas nos permiten cosas y otras no tanto, ¿no? Entonces, pensarlas y repensarlas yo creo que nos puede hacer bien. ¿En qué lugares se desarrollan comunidades? Bueno, es una gran pregunta porque no pertenecemos a una comunidad, pertenecemos a una multiplicidad de comunidades. Hay diferentes teorías y diferentes aproximaciones a las ideas de la comunidad, debo de ser muy honesto. Hay quienes plantean de repente la comunidad como una población específica o como un grupo, pero creo que el Internet vino a desafiarnos completamente en este tipo en este enlace sociológico para hacernos ver que esta comunidad va más allá de un territorio o que el territorio puede ser un territorio virtual. Entonces por ahí también había esta idea de grupo de personas con el que compartimos una identidad, ¿no? Entonces, nuestra identidad personal, desde la parte construccionista, la construimos a partir de los grupos, las personas con quienes nos relacionamos. Entonces, cada uno de los grupos con el que nos relacionamos tiene una identidad, es una comunidad. Y ese grupo nos transmite, nos volca ciertas características que compartimos. Eso es lo común con ellos, ¿sí? Y lo diferente es aquello que no está. Lo que me hace único es esta combinación única en mí que tengo de esas comunidades a las que pertenezco. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el heavy metal, ¿no? Y me gusta el rock heavy metal y los guitarrazos duros, ¿no? Y los disfruto mucho y me pongo mis cascos pongo cara de enojado y me suelto el pelo y claro que escucho heavy metal y lo disfruto mucho. Pero también disfruto muchísimo la trova cubana. Y disfruto a Silvio Rodríguez de su primera época, las viejitas, viejitas, viejitas de Silvio Rodríguez. Y entonces esa combinación en mí es única, ¿no? Bueno, habrá otras personas que la compartan, pero a lo mejor esa combinación más que una de mis canciones favoritas es El gato triste y azul de Roberto Carlos, y que acabo de escuchar la carcachita hace un par de días y me emocioné, porque la música de mi mamá que vive aquí adentro. Entonces yo pertenezco a diferentes comunidades, ¿no? Una comunidad de amigos con los que alguna vez aquí en Oaxaca me junté mucho con ellos porque tocábamos trova y ellos no sabían que yo disfrutaba muchísimo del heavy metal. Y tenía otra comunidad de amigos que escuchaba heavy metal, actualmente una página, una comunidad de internet que donde nos presentamos grupos de rock progresivo constantemente. Y ellos no saben, y yo no sé qué me diría si supieran que escucho trova, ¿no? Entonces, ahí tengo dos comunidades, por ejemplo. Pero si tengo un grupo religioso es otra comunidad, el lugar donde vivo es otra comunidad, mi comunidad de facilitadores y facilitadoras de justicia restaurativa, mi comunidad de mediadores y mediadoras narrativas. También ejerzo parte de la psicoterapia de pareja y también tengo una comunidad de terapeutas de pareja. Entonces,
La comunidad no son espacios específicos y aparte hay comunidades que son efímeras, que están por un lapso de tiempo. Por ejemplo, durante la pandemia se crearon unos círculos fueron fabulosos que nos ayudaron para sobrevivir a la pandemia y que tal vez hoy ya ni nos juntamos ni nos vemos. Hay proyectos que me parecen fabulosos de cuidados mutuos, donde podemos juntarnos un fin de semana y compartir un fin de semana maravilloso, hablando de historias, de experiencias, y nos separaremos y tal vez nunca nos volvamos a ver, o podamos tener las mismas condiciones, el círculo, las mismas personas sentadas en el mismo lugar. Yo voy mucho allá a Barcelona, a Granollers, y siempre que voy es una experiencia diferente, ¿no? Y es el mismo lugar, son las mismas sillas. Yo me siento en el mismo lugar siempre. Y hay veces llegan hasta las mismas personas, pero la experiencia es diferente. Seguimos una comunidad diferente. Entonces, yo creo que comunidades hay por todos lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un grupo de amigas, creo que también son una comunidad y a veces compartimos una parte de nuestra identidad ahí, pero otras partes están por otros lados. Entonces, creo que es importante darnos cuenta de eso, que la comunidad no es como mi grupo, ¿no? Mis compas y con los que voy a la guerra. No, no, no. O sea, los amigos son un grupo que puede ser una comunidad o no, pero puedo pertenecer a otras comunidades. Entonces, la escuela es una comunidad, pues yo creo que sí, el trabajo es una comunidad, pues sí. Entonces, ahí Lola sabe más que yo en ese aspecto que le vamos a decir, porque ella es trabajos comunitarios, entonces hay veces nos focalizamos o pensamos que esto nada más tiene que ver con grupos de personas en una población lejana al urbano. Y a ver, si hay comunidad allá, claro, pero no es la única comunidad. Y las cosas y las invitaciones a las comunidades, a formar comunidad, no es una invitación a solamente un grupo de personas específico, ¿no? Sino a veces como a la pluralidad de ideas y de conversaciones. Ya. Sí, 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 totalmente. Mira que te estaba escuchando y ciertamente toda mi experiencia, por ejemplo, sí que la pienso, ¿no? Digo, laboral, ¿eh? La experiencia laboral la pienso y siempre ver cómo ha sido mi trayectoria, siempre ligada a un territorio, pero es que en un mismo territorio pasa todo eso que tú dices, o sea que ¿no? Hay gente que se conoce y gente que no se conoce en el territorio, o sea, todo eso también pasa en el territorio, pero obviamente las comunidades no están ligadas a eso. Hay, bueno, pues multitudes. Una de las cosas que a mí a veces pienso, ¿no? Cuando pienso en comunidades, digo, sí, es cierto que estamos ahí, pertenecemos porque hay algo de nuestra identidad o hay algo que nos une, pero a la vez también, y como siempre, ¿sí? El otro también nos trae, o la otra nos trae otras cosas que a veces hace un poco, ¿cómo es? Pone el sentimiento de pertenencia, a veces se pone en juego, ¿sí? Por una parte, tapa y da Bueno, mucha calidez la comunidad, pero a veces todas las comunidades tienen que atravesar eh, diferentes periodos y en esa diversidad de gente y de comunidades eh, como todos tenemos múltiples identidades, ¿no? Cuando vamos con todas ellas y hay una que te une a una comunidad, pero también puede haber otras identidades tuyas, ¿no? Eh, que a lo mejor te distancian. Y toda esa diversidad y toda esa complejidad es lo que creo que a mí me apasiona, ¿no? El poder armonizar o ayudar, ¿no? O poder ver cómo se armoniza o cómo podemos sentirnos bien en esas comunidades y cómo poderlas hacer más, ¿qué diría? Más amables, ¿no? Esas comunidades. A mí hay una cosa de la que ahora no sé por qué la tengo ahí muy metida en la cabeza de que cuando pienso en comunidad pienso en porosidad, ¿sí? ¿Cómo hacen las comunidades para aceptar, ¿no? Para que gente entre? ¿Cómo hacen las comunidades para que la gente salga? ¿Cómo?
que aquí le llamamos una comunidad madura, por ejemplo, ¿no? Que también hay que pensarla un poco en el tiempo. Una cosa es una comunidad cuando se une, a veces nos unimos por algún, como decías tú, con el COVID o por alguna cuestión, eh, no sé, algo que nos tiene contrariados y es para una alianza, ¿no? Para hacer algo. Pero las comunidades pasan por también sus etapas y etapas más maduras, menos principios y finales también. Las comunidades también tienen finales y todo eso es interesante cuando confluye, ¿no? Que cómo armonizar todo eso para que, porque lo que sí sé, o que sí sé, ¿qué voy a decir? Siento, ¿no? Es que no son necesarias volviendo un poquito a lo que decías, Héctor, ¿no? De que es que nos traen la alteridad, ¿no? Nos traen al otro, nos traen convivencia, nos traen relaciones, ¿no? Entonces las necesitamos. ¿Cómo poderlas comprender y cómo poder crear y cómo poder sostenerlas si nos interesa? Muchas gracias. Bueno, pues entonces estoy entendiendo que pues, las comunidades son espacios, ¿no? Donde hay personas que conectan, donde pues las ideas van cambiando, que algunas tienen un tiempo destinado, otras prevalecen, y pues de ahí quisiera preguntarles, ¿por qué es importante trabajar con las comunidades? Em, Porque necesitamos a los otros, creo, no sé. La vida también ¿no? Como que la trayectoria laboral me ha traído ahí y no porque haya caído en la trayectoria laboral, es una cosa que la he buscado, ¿no? Me defino como mediadora comunitaria y a mí es que me interesa mucho la comunidad porque creo que lo común, el otro, el tema de las identidades, no solo las múltiples que tenemos nosotros y eh, cómo las narramos, ¿no? Cómo creamos cómo nos explicamos a través de las comunidades a nosotras mismas. Y creo que es interesante y nos ayuda a todos a vivir, ¿no? A vivir y a convivir. Bueno, el reto, ¿no? La convivencia tiene que ver con la comunidad, pero a nivel personal, digamos que nos ayudan a vivir y crean convivencia. Entonces es algo a lo que creo que hay que ponerle atención y cuidarnos, y sobre todo ahora cuando no sé si ahora, pero en los últimos tiempos se oye el run, run, run ese, ¿no? De no sé si estamos o no estamos, o el tema de más individualistas, más, no sé si es el término ese, pero como más metidos para adentro o así, pues justo es como, es la salida hacia afuera y las necesitamos, creo que las necesitamos. Yo soy un poco más radical. Para mí, toda la construcción de la persona será en las relaciones y las relaciones siempre están en las comunidades. Entonces, no podemos construirnos, no podemos desarrollarnos como personas si no es en la comunidad. Yo creo que hay que renunciar mucho al mito del individualismo, ¿no? Creo que el mito del individualismo ha sido utilizado de muchas maneras y casi todas bastante nocivas, como de que las personas tenemos que valer o tenemos que ganarnos un valor, por ejemplo, o tenemos que ganarnos un lugar, y que eso nos va haciendo renunciar al hecho de que tenemos valor por nosotras mismas, ¿no? Ahora hay una gran pandemia de soledad en el mundo, y a mí me parece que esto es un síntoma de un individualismo feroz que ha despojado a las personas de sus relaciones. Entonces se nos olvida cómo relacionarnos. Y hay veces relacionarnos no es vamos a ser amigos, relacionarnos no es vamos a tomarnos de la mano, ponernos túnicas blancas y cantar villancicos. No, relacionarnos tiene que ver con esta forma en que construimos con el otro una conversación, en que nos entendemos, en que nos acompañamos. Para mí la comunidad sostiene, amplía nuestros territorios, nuestras historias. Para mí la comunidad es el territorio que amplía el territorio de la persona. Entonces, desde ahí creo que es súper importante y es muy necesario trabajar la comunidad, porque tiene razón Lola, hay comunidades, todas las comunidades mueren, ¿no? De repente esas comunidades, y hay veces no muere la comunidad
pero sí mueren los individuos y eso transforma a esa comunidad de una forma bien mm, interesante, ¿no? Es un súper desafío que todos los viejitos que estamos, ahorita acabo, estuve en un congreso de justicia restaurativa y nos estaba viendo a todos los que fuimos ahí invitados, así, muy solemnes y todo. Ya estamos grandecitos, ¿no? Ya chamacones no somos. Ya hace 20 años éramos los jóvenes. Hoy nos tomamos una copita de vino al final de la sesión, nos sentamos en las sillitas y alguien puso música y nosotros nos salimos, ¿no? Entonces, eh, ah, ¿qué va a pasar, ¿no? Con estos espacios, ¿no? ¿Cómo las comunidades se transformarán, encontrarán otros caminos? Me gusta la idea de la comunidad y la espiral, ¿no? Como estas retroalimentaciones que tienen, pero hay mm, de distintos lugares, ¿no? Empiezan chiquitas y luego se van retroalimentando a diversos niveles. ¿Cómo le damos la bienvenida a los nuevos miembros de la comunidad? ¿Cómo cerramos a veces las comunidades? ¿Cómo abrimos las ujú, comunidades? La idea de la porosidad de la comunidad de Lola me parece fantástica, o sea, creo que hay un mundo ahí de cosas que comprender. Me parece fantástica la metáfora de los poros de la comunidad, ¿no? Y cómo se tiene que cuidar la comunidad a sí misma. Entonces, yo creo que es muy importante porque realmente las comunidades, yo creo que el papel de la comunidad es bien importante porque hay una frase de América Bracho que me gusta mucho eh, y que creo que tiene mucho sentido todo lo que hacemos. El trabajo comunitario es recuperar la esperanza en acción. mm, Creo para exacto, mí que esa es la importancia del trabajo comunitario, ¿no? Y ah, que bueno, que mucho la organización y todo eso pues, se necesitamos organizarnos, abrazarnos y acompañarnos, sobre todo las personas que entre menos privilegios tengan, más pueden eh, compartir, ¿no? Y bueno, creo que por ahí va un poco esto, ¿no? Creo eh, que, por ejemplo, ChatGPT me preocupa bastante porque ChatGPT está perdiendo la fabulosa sensación de preguntarle a alguien que sabe más que tú qué hacer, ¿no? ah, Le pregunta a ChatGPT qué hacer. cierto, Y ujú, entonces, eso no es comunidad, ¿no? Eso no es comunitario, ese volverte discípulo, discípula de una persona, ese sentirte cercano a cuando no sabes qué hacer y llamarle a esa persona. Y leía hace unos días que ponía un compañero narrativo, ¿no? La inteligencia artificial nunca podrá poner el cuerpo por el otro, ¿no? Y creo que eso es bien importante, ¿no? También la comunidad se construye en esos cuerpos. Entonces, es interesante, creo que ahí toda esta idea del trabajo comunitario como una forma, como diría, o tomando las ideas de Dussel, de liberación, ¿no? De liberación a lo mejor de los paradigmas individuales, que yo creo que a veces dañan mucho, no siempre, pero qué a- bien, a- qué bonito, qué bonito. Es que es un pozo sin fin, ¿no? O sea, es increíble el ponerte a hablar de todo esto y darte cuenta de que es una cosa dinámica, es compleja, pero es compleja, pero a la vez también la hace interesante y apasionante porque no, o sea, estamos ahí, o sea, estamos en, pueden, ¿no? Podemos estar mejor o peor, pero estamos ahí en esas comunidades y pasan cosas y nos pasan cosas a través de ellas. Entonces, wow, ese poner foco ahí y poderlas pensar y repensar, la verdad, que está fantástico. eso que dices es súper importante. Hay veces no nos damos cuenta que estamos ya en la comunidad. O sea, no es si queremos, ¿no? O sea, Mm, estás en las comunidades. Entonces, a ver, puse un ejemplo muy burdo a lo mejor en la música, pero a lo mejor si quiero agua para mi colonia, ¿qué me conviene? ¿Organizarme para conseguir el agua a mi colonia o organizarme para mm, conseguir más que agua en la colonia? mm, Ahí vienen claro. las conversaciones interesantes, Y ¿no? mira, creo que hay una cosa, por ejemplo, de que no nos damos cuenta y hacemos comunidad rápidamente porque los humanos somos así de extraordinarios, que es en el momento en que pasa algo, fíjate, ¿no? Falta agua, nos pasa algo y enseguida nos organizamos y sabemos que esa es la forma, es una cosa bien atávica. Yo creo que el reto también está en cuando no nos pasa nada. O sea,
cómo nos explicamos y cómo hacemos y cómo nos relacionamos y cómo somos comunidad sin necesidad de que pase nada, nada extraordinario, ¿no? Claro, Que yo creo que ese es el reto. claro, claro, esa es la invitación a la comunidad, ¿no? Fantástico, eso me encantó, Lola, es fabuloso, está genial, sí, sí, sí. Ujú, O sea, no necesitamos algo para formarla, ¿no? Hay veces es el proceso proceso de cómo estamos en este mundo, ¿no? ujú, sí. ¿Y cuántas ocasiones tenemos para ello, ¿no? Para ir formando, ¿no? Para decir, a ver, ¿cuántos hay como yo aquí? ¿Cuántos hay con esta misma cosa aquí? Y en eso no, solo es desde, en muchas ocasiones solo es desde la falta. Y no, tiene que ser en el pro, en el pro, en el pro. Claro, y aquí regreso a la importancia de esa ética que pueda guiar a la comunidad, que permita ese avance, no avance, ese movimiento Mm, eh, que no tiene que ver con el resolver un problema, sino que tiene que ver con la invitación a coexistir, ¿no? ujú, O sea, es una invitación a entiendo. la coexistencia. Entonces, Exactamente. y la comunidad es eso, ¿no? Sí, Una invitación a la sí. coexistencia. Lo común por lo común, punto. O sea, ¿no? Que sin necesidad de mucho más. O sea, lo comunitario por lo comunitario, sin que Exacto. le pase Sí, nada a la sí. comunidad, sin que haya que atajar Yo, nada. yo ahí voy a desarrollar un poco, cuando me toque hablar, voy a hablar un poco de cómo las diferencias son importantes para la construcción de la comunidad y cómo desde ellas nos diferenciamos, Mm, pero también nos retroalimentamos con esas, esas comunidades que se vuelven de amigos, ¿no? De que bueno, nos diferenciamos de este grupo, estos dos, y cómo construimos una relación desde aquí y nos volvemos a separar y esos movimientos hermosos que muchas veces son como bailes en las relaciones, ¿no? El sí. estar, el no estar, etcétera. Qué bien, me encanta la idea. Ahí que vamos, a compartir todo eso. Bueno, pues justo para allá iba para preguntarles qué se van a llevar las personas que entren al curso taller acompañamiento y desarrollo comunitario. Bueno, qué tienen para compartir. Ujú. Bueno, creo que Héctor, usted va primero. ok, Usted ok. va primero. No, pero digo en el curso, usted va primero. Yo creo que lo primero que se van a llevar todas las elucubraciones que vamos a hacer Lola y yo, sobre la parte de las reflexiones sobre lo comunitario, ¿no? Sobre partes de las reflexiones sobre qué es la comunidad, cómo estamos en comunidad, la importancia de lo comunitario, el dolor compartido, por ejemplo, que para mí es uno de los temas más importantes que he estado dedicando un poco de tiempo en los últimos años a averiguar esta parte del dolor compartido como una forma de liberación. Creo que a nivel de estas reflexiones va a estar interesante, ¿no? De qué son, cómo van, a dónde se construyen, dónde estamos, un poquito ampliar esta conversación de hoy Mm, y que me ha encantado estar ahí compartiendo con Lola y creo que vamos a ampliar esas conversaciones en esa parte, en esa primera parte sí, que es más teórica bueno, no sé qué tan teórica, ¿no? Porque la idea es ir mezclando siempre como todo lo que vayamos haciendo al mismo tiempo que lo vamos conversando, vayamos mm, construyendo algo que funcione para la comunidad que vamos a mm, construir de personas interesadas en los trabajos claro. comunitarios. Sí, que todo el mundo se sienta interpelado porque además todo el mundo tiene una comunidad alrededor, ¿no? Y, y también sabéis que una de las cosas que creo que puede ir bien es y que hemos preparado es, claro, la forma de entrar yo en las comunidades, o sea, desde mi experiencia, siempre entro a través de un conflicto, justo lo que decía, que el reto es otro, ¿no? Pero desde la práctica he visto cómo después de atravesar el conflicto, cómo las personas, después de haber
de haberse conocido desde las diferencias, han encontrado otras cosas con las que poder hacer y hacerse comunidad y cómo han generado formas de convivir y formas de transitarse, ¿no? O sea, de transitar para adelante, ¿no? Como comunidad, pues estoy hablando, puede ser una comunidad de vecinos o una comunidad en un pueblo que viene gente nueva. Algunas experiencias también en el ámbito escolar como comunidad, también cómo después de un conflicto esas personas han salido reforzadas y ha funcionado eso de que hablando, ¿no? Hablando y atravesando el conflicto pueden salir más reforzadas. Y sí que me gustaría también poder compartir esa experiencia y algunas cosas aprendidas, ¿no? Y algunas cosas también por aprender y retos que hayan por delante. Creo que todo eso se van a llevar, ¿no? ¿Qué os parece? A mí me encanta. Muy bien, pues muchas gracias por su tiempo, gracias por compartirse y bueno, pues la invitación a la comunidad está hecha. Ya les daremos más información. Muchas gracias. Gracias a vosotros y a vosotras.